Oficial Mason Hartley, ex marina SEAL convertida en policía costera, fue traicionada por los mismos hermanos a los que una vez juró proteger. Una noche de tormenta durante lo que se suponía que era una patrulla de rutina con su leal pastor alemán Rex, era emboscado, golpeado hasta dejarlo inconsciente y arrojado en el helado mar Negro por enmascarados hombres, vistiendo su propio departamento insignias. Cuando Mason abrió los ojos otra vez, encadenado a un barco que se hunde, y al escuchar a Rex gemir a su lado, me di cuenta de que esto no era una misión perdida. Mal, fue una ejecución ordenada desde dentro. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que un hombre que ha enfrentado la muerte y la guerra y un perro que ha salvado vidas en el fuego. No te ahogues tan fácilmente. Lo que pasa next te hará creer que la justicia todavía puede surgir desde lo más profundo oscuridad. Antes de comenzar, por favor apóyanos suscribiéndote al canal y comparte tu país en los comentarios. Continuación para que sepamos dónde estás sintonizando de. El viento aulló por Santa Cruz a abrigarse como un animal herido, llevando el aguijón de la sal y la lluvia. El reloj encendido, la consola de la patrullera brilló 11:47 p.m. El Pacífico se extendía formando un vacío oscuro e interminable. Su superficie desgarrada por gorras blancas que brillaron bajo la búsqueda luces. Oficial Mason Hartley, 36 años, un hombre de hombros anchos con mar tranquilo, ojos y mandíbula cuadrada endurecida por los años. En los Navy SEALs estaba en la cubierta al lado de su compañero. Su patrulla de la Marina. La chaqueta estaba empapada. El parche del sheriff brillando débilmente bajo la tormenta furia. No era un hombre de muchas palabras. El silencio habló más fuerte que las sirenas. Pero esta noche, ni siquiera él pudo deshacerse de la inquietud arrastrándose bajo su piel. Al lado, por él trotaba Rex, un niño alemán de 5 años. Pastor con pelaje negro y fuego, entrenados para detectar explosivos, rescatar sobrevivientes, y sintió problemas antes de que comenzó. La nariz del perro se movió contra el viento, las orejas aguzadas, la mirada aguda, dio un gruñido bajo. «¿Qué pasa, muchacho?», murmuró Mason, encendiendo la linterna. A través de filas de envío apilado contenedores. Los rayos captaron el brillo de gotas de lluvia, luego desapareció en niebla. «Huele mal, ¿no?». La radio en el hombro de Mason crujió. «Unidad 3, informe. Cualquier cosa inusual en el muelle». «¿9?» Hizo clic en el micrófono. «Todo claro para ahora. Solo se avecina una tormenta». Pero no fue solo la tormenta. El silencio entre las ráfagas llevaba algo más. Pasos, leves tintineos metálicos, el susurro de una bota arrastrándose sobre mojado acero. Entonces se apagaron los focos. El mundo se sumió en la oscuridad. Rex ladró bruscamente, el sonido cortando a través del viento. La mano de Mason voló hacia su arma, pero antes de que pudiera desenfundar, un fuerte golpe. Lo golpeó por detrás. Dolor explotó en la base de su cráneo. El suelo inclinado. Él vislumbró sombras. 3, tal vez 4 hombres, caras oculto por capuchas negras. Uno de ellos pateó a Rex con fuerza en las costillas mientras el perro arremetió. Otro levantó una pistola de dardos y despedido. «Rex», Mason gritó, pero el sonido murió en su garganta mientras todo se puso negro. Cuando recuperó la conciencia, llegó como una ola de náuseas y frío. La visión de Mason parpadeó. Primero oscuridad, luego un rocío blanco cegador. Él yacía sobre el suelo metálico de un lancha rápida, con las muñecas atadas a la espalda, con bridas de plástico. El rugido gutural de los motores tronaron en sus oídos. Su cuerpo dolorido, calado hasta los huesos, la cabeza golpeando. Volvió la cabeza. Rex era a su lado, confiado y tembloroso, su pelaje cubierto de agua de mar, con los ojos muy abiertos pero todavía alerta. El pecho de Mason se apretó. El perro gimió suavemente, como preguntando: «¿Qué hacer a continuación?». «Está bien», amigo Mason dijo con voz áspera. «Quédate conmigo». 4 hombres enmascarados los rodearon. El del timón ladró por una radio. «Estamos a mitad de camino. Las órdenes serán claras, ningún cuerpo, ninguna evidencia». Otro hombre se rió. «¿Qué es? ¿El jefe tiene tanto miedo? Es solo un policía en su mood». «Cállate», espetó el líder. «No cuestionas las órdenes de Brennan». En ese nombre, el estómago de Mason se revolvió. Subjefe Cole Brennan. 45. Carrera oficial con lengua plateada y impecable imagen pública, carismática la prensa, despiadada a puerta cerrada.
Mason siempre lo había respetado alguna vez. Ahora la verdad hizo clic como una cuchilla bloqueándose. En su lugar. La corrupción que había sido, investigar silenciosamente no era un rumor. Eso era real, y Brennan acababa de confirmar eso. Mason probó las ataduras de sus muñecas. Demasiado apretado. Los hombres lo estaban mirando, pero uno tenía su atención puesta en la tormenta. Necesitaba una distracción. Relámpago cruzó el cielo, iluminando sus rostros por una fracción de segundo. Los hombres parecía nervioso. Las olas estaban subiendo, golpeando contra el casco. Mason se inclinó más cerca de Rex y susurró: «Cuando muévete, muévete». El barco chocó contra un oleaje con fuerza, tirándolos hacia los lados. Mason rodó, fingiendo perder el equilibrio. El hombre más cercano a él maldijo y le dio una patada, pierna. Mason se giró, empujando su hombro en la rodilla del hombre. El atacante tropezó hacia atrás y Mason golpeó sus muñecas atadas al borde de la cubierta, rompiendo una corbata de plástico hasta la mitad a través. «Sujétalo», alguien gritó. Otro agarró a Mason por el cuello y le dio un puñetazo en la cara. Sangre llenó su boca. El líder se acercó, sacando su pistola. Su voz era tranquila, frío. «Deberías haberte quedado callado, Hartley. Cavaste demasiado profundo». «Supongo que golpeé el nervio derecho». Mason escupió sangre y sonrió a través de él. El líder hizo un gesto hacia el mar. «Hazlo». Dos de los hombres arrastró a Mason y Rex hasta el borde del barco. El viento y la lluvia gritaban alrededor ellos, el Pacífico rugiendo debajo como un bestia viviente. Rex gruñó, mostrando los dientes. El líder sonrió. «Dile adiós a tu héroe, perro». Antes de que Mason pudiera reaccionar, una bota lo golpeó. Su pecho. El mundo desapareció debajo él. El océano golpeó como si fuera cemento. El frío le quitó el aliento de los pulmones. El agua salada le quemó los ojos y la garganta. El mundo giraba en negro y azul. Él se abrió camino hacia arriba, con los pulmones gritando, atravesando la superficie con un jadeo. «Rex», gritó en la oscuridad. Por un momento no hubo nada. Entonces movimiento. Un chapuzón a 10 metros de distancia. El hocico del perro rompió el agua, las orejas. Aplastado, luchando contra las cuerdas. Esperar. Mason nadó hacia él. Cada trazo cortante como cuchillos. Su cuerpo se sentía pesado, la tormenta lo arrastraba debajo. Llegó hasta Rex y le enganchó el brazo alrededor del pecho del perro y buscó a tientas el cuchillo escondido en el forro de su cinturón. El pequeña hoja de foca, su último regalo del servicio, todavía estaba allí. Él cortó a través de la cuerda alrededor del cuerpo de Rex, cortándose las muñecas en el proceso. La sangre enturbió el agua, arrastrada por olas. Cuando la cuerda se rompió, Rex pateó libre, rodeando a Mason para mantenerlo a flote. «Buen chico. Buen chico». Mason jadeó, apenas capaz de mantener la cabeza arriba agua. Detrás de ellos, el barco es rojo. La luz trasera se redujo a la tormenta, tragado por la noche. Mason giró su cara a la lluvia. El mar rugió, despiadado y vasto, pero había desafío en Mai, sus ojos ahora. Él agarró el cuello de Rex y señaló hacia el horizonte tenue. «¿Ves esa luz?», él dijo entre dientes. «Eso es tierra». «Aún no. Hemos terminado». Rex ladró débilmente, su voz ahogada por el viento. Juntos, el hombre y el perro empezaron a nadar. Dos siluetas oscuras contra el caos del océano. Cada ola tratando de enterrar ellos, cada latido del corazón empujándolos adelante. La sal picó a Mason. Heridas, el frío asentimiento en sus huesos. Él recordó la sonrisa de Brennan, las palabras, ningún cuerpo, ninguna evidencia, y debajo de eso memoria, algo ardía más caliente que miedo, rabia y una promesa. «Ellos piensan nos hemos ido», murmuró. «Creen que el mar guardará su secreto». Miró a Rex, sus ojos brillando en el relámpago. «Pero no hemos terminado, compañero, ni de lejos». Mientras llovía a cántaros y truenos a través del Pacífico, Mason y Rex desapareció en la oscuridad, dirigiéndose hacia el tenue contorno de los acantilados que marcaba la costa de Big Sur, un lugar que pronto sería testigo de su regreso. Y en ese vasto y despiadado océano, la justicia se negó a ahogarse. El mar no tenía misericordia esa noche. Cada ola golpeó como un martillo, tirando de Mason Hartley y su perro en la oscuridad, tragándose su fuerza con cada oleada.
El frío era ya no solo en la piel. Fue dentro de él ahora, arrastrándose a través del hueso y pensamiento. Sus extremidades eran pesadas, sus pulmones ardiendo, el mundo reducido a negro agua y luz de tormenta. A su lado, Rex remaba con desesperación. Ritmo. Los gemidos del perro ahogados por el rugido del Pacífico. Mason apretó su agarre en el cuello y pateó, obligando a su cuerpo a obedecer. No renuncies yo, amigo, jadeó. Ahora no. Durante horas, sentí como nadar a través eternidad. La tormenta se había acercado a los acantilados de Bixu, piedra dentada surgiendo del agua como la columna vertebral de un monstruo dormido. Mason reconoció la formación de memoria. Durante su entrenamiento como Navy SEAL, una vez se había lanzado en paracaídas a estas aguas para una simulación de rescate. Él nunca imaginé que volvería aquí luchando por su vida. La corriente los arrastró hacia las rocas. Mason podía oír el chocó antes de que lo viera, un sonido como montañas que se parten. El surf explotó contra la piedra, rociando hielo agujas en su cara. Él giró su cuerpo de lado, protegiendo a Rex del impacto. Una ola lo azotó y por un segundo ganó el océano. Oscuridad se lo tragó entero. Cuando salió a la superficie, de nuevo, tosiendo agua salada, vio los acantilados se alzan a solo unos metros lejos. Vio una estrecha cornisa que sobresalía de la roca, un posible refugio, pequeño pero sólido. Su entrenamiento hizo efecto. Alcanzó los restos del nailón, cuerda todavía enrollada alrededor de su muñeca, atada alrededor del torso de Rex, y comenzó a subir, un agarre irregular a la vez. La piedra estaba resbaladiza, tenía los dedos en carne viva, el mar tratando de destrozarlo. Rex luchó abajo, gimiendo suavemente como olas golpeó sus patas traseras. Tranquilo, muchacho. Subir. Mason tiró, sus músculos gritaban. Después de lo que pareció una eternidad, las patas de Rex finalmente encontré la compra. El perro trepó a su lado, colapsando en cansancio, pecho agitado, ojos desorbitados. Mason se dejó caer sobre su espalda, bajo la lluvia, apedreándole la cara y soltando un caballo reír. «Lo logramos», susurró, aunque la tormenta todavía rugía a ellos. Se yacían uno al lado del otro, respirando en ritmo, el hombre y el animal que había engañado a la muerte una vez más. Las horas que siguió se volvió borroso en un gris semiconciencia. Mason flotaba entre el sueño y el dolor, mente parpadeando a través de los rostros. Su viejo unidad SEAL, los oficiales de la comisaría y la sonrisa de Brennan antes de la traición. Cada recuerdo se sentía como un cuchillo vuelto lentamente en la oscuridad. Al amanecer, la tormenta se rompió. Las nubes se rompieron en rayas de rosa y ceniza, revelando un pálido horizonte. El mar en calma, sombrío y de ancho. Mason se agitó y le castañetearon los dientes. Su uniforme se le pegaba como una segunda piel, empapado y desgarrado. Rex levantó la cabeza y lamió la mejilla de Mason, la cola débilmente golpeando una vez. «Sí», murmuró Mason, empujándose hacia arriba. «Todavía estamos aquí», miró hacia los acantilados. Por encima de ellos, las gaviotas volaban en círculos, gritando al viento. Debajo la marea se retiró, dejando rastros de espuma, como dedos fantasmales alcanzando atrás hacia ellos. Escaneó el costa hasta que algo lo atrapó ojo. Un tenue destello de metal reflejando el sol. Una estructura medio escondida entre las rocas. A través de la bruma de cansancio, parecía una choza, vieja inclinado, tal vez abandonado, masón entrecerrado, el corazón palpitante con nuevas propósito. «Refugio». Se volvió hacia Rex. «Nosotros. Muévete. Compañero. Vamos». Ellos descendieron con cuidado, deslizándose por la piedra húmeda, siguiendo un estrecho camino cortado por erosión. El olor a algas y óxido se hizo más espeso, a medida que se acercaban a la costa. La choza era real, una vieja cabaña de pescadores, curtido y torcido, su techo de hojalata sacudido por la brisa, y una ventana estaba hecho añicos, las cortinas ondeando como velas rotas. Mason se acercó con cautela. La puerta colgaba de una bisagra. Él lo empujó, abrió con el pie, y crujió como un hueso viejo. Dentro el aire era pesado con madera húmeda y años olvidados. Ganchos oxidados todavía colgaban de las vigas. En el suelo había una lámpara rota. En un rincón, había un catre medio derrumbado, debajo de una lona. Rex olfateó la habitación, cola baja pero alerta. Su nariz se torció hacia el catre donde algo débilmente,
El metal brillaba bajo el polvo. Mason levantó la lona y encontró una pequeña caja de herramientas. Dentro había hilo de pescar, un cuchillo oxidado y una pistola de bengalas, desaparecidos las bengalas. Exhaló, medio sonriendo. No mucho, pero es algo. Él se sentó abajo, apoyado contra la pared. La madera estaba fría y húmeda contra su espalda. Todo el cuerpo tembló por el frío. Él sabía que la hipotermia podía aparecer en silencio. Necesitaba fuego. Usando el cuchillo y trozos de madera vieja, raspó una pila improvisada cerca del ventana, protegiéndola del viento. Rex yacía a su lado, acurrucándose a su lado. Para calidez. Mason miró fijamente el roto caja de cerillas que había encontrado en la esquina. 2 quedan palos. Golpeó al primero. Eso fracasó, murió. Cerró los ojos, tomó. Respiró hondo y lo intentó de nuevo. El segundo atrapado. Una pequeña llama cobró vida, tembloroso, desafiante, cuando el fuego finalmente tomó. El calor invadió la habitación como un suspiro. Mason se quitó el chaqueta, llamé al grifo del agua y la coloqué cerca del fuego para secar. Comprobó el de Rex. Cuerpo por lesiones, rasguños, magulladuras, costillas, un pequeño corte en la pierna. Nada fatal. Frotó el pelaje del perro, susurrando: «Eres más duro que la mitad los hombres con los que he servido». Rex respondió con un suave gemido, presionando su cabeza contra la mano de Mason. El rítmico, el crepitar del fuego los arrulló a ambos. A una paz incómoda. La mirada de Mason se desvió hacia la ventana única. A través del marco sin vidrio, vio el mundo ablandándose, la tormenta dando paso al amanecer. La luz del sol tocaba las olas, pintando ellos oro. Por primera vez, desde siendo arrojado al mar, al aire no olía a muerte, sino a posibilidad. Aún así, no podía dejar de pensar en Brennan. Ese nombre resonó en su cráneo. No había ninguna duda ahora. Las manos de Brennan estaban sucios. Pero el hombre tenía alcance, conexiones y el poder de borrar evidencia tan fácilmente como borrar un archivo nombre. A Mason ya no le quedaban aliados, no respaldo, sin placa. El departamento probablemente ya lo etiquetó como desaparecido o pícaro. Sacó el pequeño cuchillo de foca de su cinturón, examinando su borde. Encendido el mango tenía un débil grabado. Vidente Paratus, siempre listo. Él sonrió amargamente. Supongo que eso todavía se aplica. Afuera, una hiel gritó, sorprendiendo a Rex. Las orejas del perro se levantaron, la mirada fija en algo en la distancia. Mason. Lo siguió y vio un débil rastro del humo, se elevaba muy lejos de la orilla. No de la tormenta, algo deliberado, delgada y firme. Una fogata, un barquero, o peor aún, alguien cazando supervivientes. No estamos solos, murmuró Mason. Escaneó la costa de nuevo, pero no podía decirlo desde esta distancia. Ahora el descanso era más urgente que curiosidad. Se recostó en el suelo, destrozado, a su lado. El calor del fuego disminuyó el dolor en sus extremidades. Sus ojos crecieron pesado. Pensó en su hogar, el pequeño casa en Santa Cruz que apenas había visto desde que se unió a la fuerza. El doblado bandera estadounidense del funeral de su padre. La foto de su equipo SEAL, enmarcada en la pared. Pensó en el honor y en cómo frágil se había vuelto. Antes de dormir, lo reclamó, puso una mano sobre la espalda de Rex. Cuello y susurró: «Nos echaron, compañero, pero recordarán los que intentaron enterrar». Afuera las olas ahora rodaban suavemente, mientras si el océano mismo estuviera atrapando su aliento después de la tormenta. La primera verdad. La luz de la mañana se derramó a través del ventana rota, aterrizando en la cara de Mason y el pelaje de Rex. 2 supervivientes lavados en tierra en una costa que había olvidado sus nombres, pero no su propósito. En el corazón de ese silencio, el fuego quemado, pequeño pero constante, una promesa de lo que aún estaba por venir. La mañana la niebla se hizo espesa y pesada, tragando los acantilados de Bixu en un cortina de color gris pálido. El aire olía a sal, tierra húmeda y pinos lejanos. Mason Hartley se despertó con el bajo crujido de brasas moribundas y el ritmo constante de olas debajo de las rocas. Sus músculos dolor, tenía la garganta en carne viva por el agua de mar, y cada respiración le recordaba que él había burlado a la muerte solo por centímetros. Rex yacía a su lado, medio dormido, pero alerta. Los oídos se contraen ante los sonidos más pequeños.
El fuego había reducido a un puñado de carbones encendidos. Mason alcanzó un tronco de madera flotante y alimentó la llama, viendo el resplandor naranja reflejarse en los ojos color ámbar de Rex. «Una noche abajo, compañero», murmuró. «Calcularemos el descansa». El leve olor a humo aún se quedó afuera. Mason recordó el rastro delgado que había visto al amanecer. Una señal que alguien más estaba cerca. Él no estaba seguro si significaba ayuda o peligro, pero él no podía arriesgarme a permanecer oculto para siempre. Él necesitaba comida, agua e información. Sobre todo, necesitaba saber quién lo traicionó y por qué. Se puso de pie, rodando sus hombros, el dolor apuñalando a través de su lado. Su chaqueta de patrulla de la Marina todavía estaba húmeda, y su placa, que alguna vez fue una marca de orgullo, ahora colgado inútilmente en su bolsillo. Guardó el cuchillo pequeño, el cuchillo roto pistola de bengalas y ató una tira de trozos tela alrededor de la pata de Rex, donde un corte había reabierto. «Vamos a buscar eso fumar», dijo suavemente. Rex meneó su cola una vez, la única respuesta que necesitaba. Salieron de la choza y subieron al sendero rocoso que conduce hacia el bosque borde. La niebla se hizo más espesa, volviendo el mundo en formas y susurros. «Mason». Las botas se hundieron en el suelo húmedo mientras los galos lloraban. En algún lugar por encima, después de una hora de caminata cautelosa, el leve crepitar de una fogata llegó hasta sus orejas. Redujo la velocidad, indicándole a Rex que se quedara. Cerrar. A través de la niebla, una figura apareció, pequeña, envuelta en una bolsa marrón. Chaqueta de lona, agachada junto a una diminuta fuego bajo un grupo de cipreses doblados por el viento árboles. Su cabello oscuro estaba recogido en un trenza suelta, y una cartera yacía al lado su rodilla, llena de cuadernos y un estuche de cámara medio abierto. Mason reconoció la postura al instante. Alguien solía observar el mundo más que hablar. Eso. Se acercó, con una mano levantada, en paz. «No estoy buscando problemas». La mujer se sobresaltó, sobresaltada. Sus ojos eran agudos, cautelosos. «¿Quiénes diablos son? ¿Tú?» Se puso de pie rápidamente, agarrando un corto varilla de metal, un bastón de senderismo modificado con una hoja oculta soldada a la punta. Ella, la voz era baja pero firme, del tipo que vino de vivir sola por demasiado de largo. «El nombre es Mason Hartley», dijo, manteniendo su tono tranquilo. «Yo estaba con el patrulla del puerto de Santa Cruz. Quedé atrapado en la tormenta». La mujer entrecerró la mirada. «¿Tú Mason Hartley?» Ella metió la mano en su chaqueta, sacando un bolso, doblado periódico, con los bordes desgastados por los viajes. Su nombre estaba impreso en el frente. Página. Oficial, bajo investigación por corrupción, desaparecido en el mar. Mason sintió la sangre desaparece de su rostro. «Eso es». «No es cierto», dijo en voz baja. «Eso es lo que todos dicen». Su agarre sobre el arma no se aflojó. «Sé quién eres. Oficial Hartley. Y si las historias son cierto, ustedes están sucios, igual que yo investigando». «¿Quién eres?», él preguntó. Ella dudó y luego dijo: «Emily Torres. Periodista independiente, San Francisco Crónica. He estado siguiendo una cadena de envíos ilegales de armas vinculados a su departamento». «Y si eres parte de eso, Red». «No lo soy», interrumpió Mason, voz firme. «Esos envíos son exactamente lo que estaba investigando antes de llegar arrojado al maldito océano». Emily lo estudió, sus ojos se dirigieron al perro que estaba a su lado. «Y el Knueve Rex, mi compañero». Intentaron ahogarnos a los dos. Por mucho momento, el único sonido fue el silbido del mar abajo y el estallido de su fuego. Sin embargo, bajó un poco el arma. Su cuerpo permaneció tenso. «Te pareces infiernos», murmuró finalmente. «Y si estás mintiendo, lo sabré». Mason permitió ella misma una leve sonrisa. «Lo descubrirás, soy malo mintiendo». «De mala gana», Emily, señaló el fuego. «Siéntate. Tú eres temblando. ¿Hay café? Si no lo haces. Tenga en cuenta que sabe a carbón». Él se sentó, estirando las piernas cerca del calor. Rex se sentó a su lado, con la cabeza apoyada en sus patas. Emily sirvió de una tetera de hojalata, en una taza abollada y se la entregué. Sus manos eran pequeñas, marcadas por años del trabajo de campo. Ella no pudo haber sido más de 31, pero las sombras debajo de ella. Los ojos hablaban de noches de insomnio persiguiendo
Historias que nadie quería imprimir. Eres un muy lejos de San Francisco, dijo Mason. Dijo. Voy donde se esconde la verdad. Ella respondió secamente. Un contacto me avisó que alguien se movía robado ferretería militar a por Santa Cruz, muelles, armas, explosivos, cifrados, radios. El sendero va más alto que cualquiera piensa. Mason asintió lentamente. Brennan, dijo en voz baja. Las cejas de Emily se fruncieron. ¿Tú sabes qué nombre? Subjefe Cole Brennan. Él es el que mueve los hilos. Encontré documentos que lo vinculan con carga falsificada manifiesta. Cuando intenté denunciarlo, los archivos desaparecieron, y luego mi patrulla fue emboscado. Emily escuchó, y el escepticismo se desvaneció. Eso explicaría por qué tu historia desapareció de los registros de la estación al día siguiente. Ella sacó su cuaderno, hojeando a través de páginas llenas de atestadas escritura a mano. Tengo una lista parcial de envíos marcados bajo SEA Site Security Division. Brennan aprobó todos ellos. Antes de que Mason pudiera responder, Rex de repente tensó, un gruñido bajo retumbando en su pecho. Sus orejas se dirigieron hacia el acantilados. Los instintos de Mason estallaron. Obtener abajo, susurró. Emily se congeló, sus ojos de ancho. A través de la niebla, pasos débiles, crujido contra la grava, cuidadoso, deliberado. Mason sacó el cuchillo de su cinturón, indicándole a Rex que lo flanqueara. Izquierda. Una sombra se movía detrás de los árboles. Entonces emergió un hombre, alto, delgado, vestido un impermeable negro, el rostro medio cubierto por un pasamontañas. En su mano brillaba una pistola con silenciador. Emily jadeó. La voz del hombre era apagada, pero clara. Suficiente. No deberías haberme seguido aquí, señorita Torres. ¿Quién diablos? Ella comenzó. Pero el hombre levantó el arma. Mason movido primero. Se abalanzó hacia adelante, pateando la muñeca del hombre. El arma disparó una vez, un crujido ahogado. La bala rozó el lado del brazo de Mason. Rex cargado, dientes hundiéndose en la manga del atacante, arrastrándolo hacia abajo con un gruñido. El hombre gritó, tratando de liberarse, pero el prequido con Rex, perro sujeto con fuerza, con sus poderosas mandíbulas cerradas. Rex espera, gritó Mason. Él pateó, apartó el arma y se golpeó la rodilla. En el pecho del hombre, el atacante jadeó, buscando aire. Emily, sacudida pero rápido, agarró un trozo de madera flotante del fuego y se balanceó, golpeando el hombre en la cara. Se desplomó inconsciente. Por un momento, solo el sonido de las olas rompiendo llenó el aire. Mason contuvo el aliento, agarrando su brazo sangrante. Emily miró fijamente a los caídos. Hombre, la comprensión está amaneciendo. Él es uno de ellos, susurró. La gente de Brennan. Me han estado vigilando durante semanas. Mason revisó los bolsillos del hombre, nada. Pero un teléfono desechable y un parche cosido debajo de su abrigo. Puerto de Santa Cruz División. Mason miró a Emily con gravedad. Parece que tenías razón acerca de ser seguido y se están poniendo nerviosos. La voz de Emily tembló, pero sus ojos endurecido. Casi me mata. Él lo habría si Rex no lo hubiera escuchado primero. Mason dijo en voz baja. Ahora, ¿crees? ¿No soy uno de ellos? Ella encontró su mirada, y por primera vez, la sospecha en su rostro dio paso a la confianza. Sí, ella dijo suavemente, te creo ahora. Rex se sentó entre ellos, levantando el pecho y cayendo, el hocico salpicado de lluvia y ceniza. Mason se agachó y le dio unas palmaditas en el cabeza. Buen chico. Arrastraron el hombre inconsciente en la maleza, cubriendo él con piedras. Cuando regresaron al fuego, la niebla había comenzado a disiparse, revelando una pálida franja de costa abajo. Mason miró hacia el mar, el mismo océano que había intentado enterrar él, y luego de regreso con Emily. Si Brennan envió un hombre, vendrán más. Necesitamos moverse. Emily asintió. Entonces nos movemos juntos. Tienes una historia, oficial, Hartley. Y voy a asegurarme el mundo lo escucha. Mason miró hacia abajo Rex. Supongo que acabamos de encontrar a nuestro primer aliado. El perro meneó la cola una vez como si entendido. Sobre ellos, la niebla se levantó completamente, dejando pasar el primero luz de la tarde. Las olas brillaron plata bajo el sol, calma por ahora, pero ocultando una tormenta de secretos debajo.
Y en algún lugar, lejos de esa cala tranquila, la red de Brennan ya se preguntaba por qué su asesino no había llamado. La tormenta había pasado, pero el aire aún olía a sal y a madera húmeda. El pequeño fuego que Emily había construido al lado de la choza quemado bajo, el humo se curvaba perezosamente a través las grietas del techo. Mason Hartley se sentó frente a ella en el desgastado mesa, con las manos alrededor de una lata taza de café que sabía a metal y ceniza. Rex yacía a sus pies, con las orejas temblando, medio dormido, pero escuchando. El sonido del océano era más tranquilo ahora, un ritmo lento y constante contra las rocas. Eso casi sonaba como respirar. Emily Torres leyó una pila de papeles al otro lado de la mesa. Ella se había transformado en una chaqueta impermeable verde oscuro y se ató el pelo. De vuelta con un nudo rápido y práctico. Allí había leves hematomas en su muñeca debido al pelear antes. Pero ella los ignoró. Esto, dijo, tocando el primer hoja, es lo que hizo que me siguieran. Mason se inclinó. Las páginas estaban impresas en manifiesta manchado de lluvia y suciedad, cada uno estampado con la insignia de la división del puerto de Santa Cruz. Envío órdenes, dijo, escaneando el texto. Pero estos números de serie son grado militar. Emily asintió. Aguijón misiles, radios cifradas, 9 municiones, cosas que ni siquiera deberían estar en puertos civiles. Y mira aquí, lo mismo, firma de aprobación en cada formulario. Ella giró una hoja hacia él. El nombre en la parte inferior brillaba con tinta azul nítida. Subjefe Cole Brennan. Mason se quedó mirando en la firma durante mucho tiempo, mandíbula apretando. Ese bastardo ni siquiera. No te molestes en ocultarlo, murmuró. Él solo cambió los códigos de distribución y enterró los envíos bajo civiles carga. Emily soltó una risa seca. Cuando eres dueño del sistema, no tienes que esconderte. Tú solo llámelo ajuste logístico. ¿Mason? Se frotó la frente, pensando. Estos documentos, ¿cómo los conseguiste? De un empleado del puerto en Monterey, dijo. Él desapareció 2 días después. Su esposa me llamó llorando. Dijo que había salido por compras y nunca regresé. Ella dudó y su voz se suavizó. Creo que... La casa de limpieza de Brennan. Mason no lo hizo responder de inmediato. El peso de todo presionado como la humedad en la habitación. El hombre que lo había entrenado, lo promovió y avaló su carrera también había firmado la orden que casi lo mató. Rex levantó la cabeza de repente y gruñó hacia la ventana. Mason. Se volvió rápido, escaneando la oscuridad. Afuera. Una forma parpadeó más allá del vidrio rotos. ¿Solo el viento tal vez? Pero no se arriesgó. Él se levantó, comprobando el cuchillo en su cinturón. Mantener hablando, dijo. Solo baja la voz. Emily deslizó otro documento hacia él. Este es diferente. Es una transferencia lista para la patrullera Blue Falcon, el que te asignaron la noche de la emboscada. Mason se quedó helado. Ese es mi buque. Exactamente. Mira aquí. Ella señaló a la marca de tiempo firmada por teniente de Willis, autorizado por subjefe Brennan, garganta de Mason apretado. Dean Willis, susurró. Es mi antiguo socio. Me dijeron que él murió en una explosión hace 3 meses. Emily sacudió la cabeza lentamente. Entonces alguien ha estado usando su identificación porque esto. La firma, pasó la página, es de la semana pasada. La habitación se sintió de repente más pequeño, el aire más pesado. Mason caminaba cerca de la puerta, sus botas resonaban en el suelo. Madera. Si Dean está vivo, él o trabajar con Brennan o ser utilizado como cubierta. Emily se cruzó de brazos. Yo soy apostando por la QWERTY. Segunda opción. Encontré rastros de un registro de datos de respaldo, algo almacenado fuera del sitio. Tal vez de su patrulla, alimentación de la cámara del barco. La mayor parte fue borrado, pero parte de él sobrevivió. Ella metió la mano en su bolso y sacó un dispositivo de metal chamuscado, un pequeño disco duro externo. Su carcasa se agrietó y ennegrecido en los bordes. Encontré esto cerca de los muelles después de la explosión. Eso deben haber sido arrojados claro cuando incendió su barco. Mason lo tomó cuidadosamente. ¿Me estás diciendo esto? ¿Aún podría contener imágenes? ¿Tal vez? ¿Fragmentos? Los datos están corruptos, pero yo logró extraer unos segundos de vídeo. Ella sacó su cámara, conectándolo al variador con un cordón enredado.
La estática llenó el pequeño pantalla, parpadeando distorsionada imágenes. Lluvia, olas, una luz de cubierta balanceándose salvajemente. Luego, durante una fracción de segundo, apareció un marco claro. La cara de Brennan, medio iluminado por un relámpago, gritando en un radio. Las palabras fueron confusas por el viento, pero dos eran inconfundibles. «Sácalo». Emily detuvo el video y miró hacia arriba. «Esa es tu prueba irrefutable». Mason se quedó mirando la pantalla. El recuerdo de esa noche golpeó él como un puñetazo. El destello de la traición, en los ojos de su compañero de equipo, la voz fría, que ordenó su muerte. Apretó sus puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Él no solo intentó matarme», dijo. Tranquilamente. «Él mató todo lo que soporté para». Emily cerró la computadora portátil. «Entonces hacemos cuenta. Si este impulso sobrevive, tiene que haber una copia de seguridad en el servidores del distrito electoral, los archivos originales». Mason exhaló lentamente. «Estarán encerrados detrás de los protocolos de autorización. No puedes simplemente entrar». «No estaba planeando hacerlo», Emily dijo con un atisbo de sonrisa. «Pero yo tengo un contacto dentro del departamento. Alguien que me debe un favor. Él puede dar acceso a los archivos de evidencia si puede llegar allí». Mason arqueó una ceja. «¿Y quién es este contacto?» «Riley», ella dijo. «Riley Willis. Él es joven, tal vez 24. Trabaja en la división de registros. Él no sabe sobre la participación de Brennan todavía, pero me ha estado pasando pequeños fugas. Él es cuidadoso». Mason se detuvo en sus huellas. «¿Willis? ¿Como en Dean? ¿Willis hermano?» Emily parpadeó. «¿Lo conoces? Yo decano entrenado. Le salvó la vida una vez. Riley solía visitar la estación. Niño siempre quería ser como su hermano». Mason corrió una mano por su cabello, sacudiendo su cabeza. Si Brennan está usando el nombre de Dean para transferencias ilegales, Riley podría ya estar en peligro. La expresión de Emily. Endurecido. «Entonces tenemos que actuar rápido. El departamento es un pozo de serpientes en este momento, y Brennan controla la mitad de los colmillos». Afuera el viento se levantó de nuevo, sacudiendo el ventanas. Mason miró hacia el fuego. Eso estaba casi fuera. Se puso de pie, agarrando su chaqueta. «Salimos esta noche. Menos tráfico en las carreteras costeras después del anochecer. ¿Tienes transporte?» Emily sonrió levemente y metió la mano en su bolso y sacó un juego de llaves. Un Jeep Wrangler 1998 estacionado 2 millas arriba de la cresta. «Es feo, ruidoso y construido como un tanque. Te encantará». «Perfecto», dijo Mason. Miró hacia abajo Rex, que meneó la cola como si sintiera el plan. «¿Estás listo, socio?» Rex ladró una vez, agudo y firme. Antes se fueron. Emily echó un último vistazo al disco duro quemado sentado en el mesa. «Si esto realmente contiene lo que creemos que sí», dijo, «entonces Brennan no solo contrabandea armas. Él está blanqueando la muerte a través de su propia insignia». Mason asintió con gravedad. «Y ahora él va a responder por ello». Ellos empacaron rápidamente, apagó el fuego y entré en la fría tarde. La niebla se había levantado, revelando el estrecho sendero conduciendo hacia el bosque. El sol sumergido debajo de los acantilados, manchando el cielo rojo y dorado, una falsa calma ante otra tormenta. Cuando comenzaron a caminar, Mason miró hacia la choza donde la verdad había comenzado a salir a la superficie. El humo de su antiguo fuego ascendía como una señal hacia el cielo que se oscurece. Él se volvió hacia Emily. «Te das cuenta de romper en una comisaría nos hace fugitivos, ¿verdad?» Ella sonrió. «Tú ya somos uno». No pudo evitar ríe una vez. «El sonido es bajo y amargo. Entonces supongo que estamos en buena compañía». El camino por delante desapareció en las sombras. Mason se ajustó la chaqueta y se apretó su agarre en la correa de Rex. En algún lugar detrás de esos muros de la ciudad, Brennan estaba reescribiendo la historia de su muerte. Pero pronto, Mason sería quien tendría la pluma. El camino a Santa Cruz serpentea a lo largo de la costa como una cinta negra bajo la luz de la luna. Mason Hartley mantuvo sus ojos en la línea quebrada de faros delanteros, el volante firme bajo sus manos callosas. El 1998 Jeep Wrangler gimió con cada giro, su vieja suspensión chirriando como un soldado cansado.
El viento llevó el olor a sal y asfalto mojado a través la ventana rota. A su lado estaba Emily Torres, con el rostro pálido en la luz del tablero. Resplandor, bolsa de cámara colgada sobre su pecho, cuaderno apoyado en su regazo. Ella se puso ropa oscura, jeans negros, una sudadera con capucha gris y una cazadora sin marcas. Sus manos se movían inquietas, aunque su voz, cuando habló, era calma. ¿Aún recuerdas la espalda entrada al recinto? Mason asintió. No han movido los archivos años. ¿Hay una puerta de servicio lateral? El cobertizo del generador. Bloqueo del teclado, códigos viejo, pero probablemente todavía activo. Brennan nunca se preocupó por la seguridad de cosas que creía que ya poseía. Rex sentado en el asiento trasero, silencioso y alerta, cabeza arriba, mirando por la ventana. El perro. La presencia constante fue un consuelo. Mason no sabía qué necesitaba. Estacionaron 3 cuadras de distancia a la sombra de un mercado de pescado abandonado. La ciudad durmió bajo la niebla, las luces de la calle formaban un halo niebla. Mason se puso una gorra negra y una par de guantes. Emily le entregó un pequeño auricular conectado a su teléfono. Corto comunicaciones de rango, dijo. En caso de que consigamos separados. Mason esbozó una leve sonrisa. Ya has hecho esto antes. Investigativo periodismo, dijo. No es exactamente legal pero lo suficientemente cerca. Cruzaron el calle, pegado a las sombras. El recinto se alzaba más adelante. Un edificio de 2 pisos, edificio de hormigón y vidrio, el azul y emblema dorado de la policía de Santa Cruz, departamento brillando débilmente bajo el luces de inundación. Para Mason, parecía menos como un lugar de justicia y más como un mausoleo ahora, lleno de los fantasmas de hombres que habían cambiado el honor por conveniencia. Llegaron al aparcamiento trasero. Mason desactivó la cámara encima del cerca, usando un pequeño bloqueador láser de sus días de foca. Él impulsó a Emily sobre el primero la cerca de tela metálica, luego siguió, aterrizando suavemente sobre el asfalto mojado. Rex superó la barrera con un salto fluido, aterrizando sin hacer ruido. ¿El generador? El cobertizo estaba exactamente donde Mason lo recordaba. Metal pequeño con pintura desconchada. Él se agachó cerca del teclado y escribió un código. De memoria, y para su alivio, la luz se volvió verde. Aún soy un vago, dijo. Murmuró. Se deslizaron dentro de la oscuridad corredor de servicio. En el interior, el aire olía a polvo y a papeleo viejo. El zumbido de las luces fluorescentes resonó débilmente. Desde pasillos más profundos. Mason abrió el camino, moviéndose como si la memoria muscular lo guiara. Él contó los pasos, las esquinas, los arroyos de las tablas del piso que una vez tuvo tan bien conocido. Se sentía como caminar a través de una fotografía de una vida que ya no era suyo. Llegaron al archivo de pruebas, una gran puerta de acero personal autorizado marcado únicamente. Mason usó un kit de ganzúas que había llevado desde sus días de foca. El mecanismo hizo clic después de unos tensos 30 segundos. Entraron. Filas de estantes se extendían a lo largo de la habitación, repleta de cajas y cajones, etiquetados con números de caso. El aire estaba más frío aquí, más limpio. Emily encendió un luz de bolígrafo. ¿Dónde estarían los discos? ¿Almacenado? En la sección restringida, Mason susurró, señalando a un reforzado gabinete en el otro extremo. Cifrado evidencia, transmisiones de video, registros de drones, registros de vigilancia. Rex olfateó el aire, con la cola rígida y comenzó a avanzar de ellos, zigzagueando por los pasillos. La nariz atrapó algo. Débiles rastros de metal quemado, aceite y olor humano. Él se detuvo frente a un gabinete de acero y ladró, una vez, agudo y bajo. Mason se agachó a su lado, sacando un pequeño destornillador de su cinturón. Abrió el control panel, revelando una antigua cerradura biométrica. El mismo modelo, murmuró. Puedo evitarlo. Emily vigilaba cerca del puerta, con los latidos de su corazón fuertes en sus oídos. En algún lugar al final del pasillo, se oye un débil eco. Pasos. Ella se volvió rápidamente. Tenemos empresa. Deténlos, dijo Mason en voz baja. 30 segundos. Conectó 2 cables de un dispositivo portátil al panel. Chispas brilló. Luego la cerradura se soltó con un clic suave. Dentro del gabinete había una pequeña caja fuerte negra. Mason lo sacó,
se limpió el polvo y entró en el código de anulación de respaldo que solo para personas mayores. Los oficiales lo sabían. La caja fuerte se abrió y allí estaba, un elegante disco duro marcado Cámara de Patrulla 07, Halcón Azul. Entendido, susurró. Mason. Lo envolvió en un paño y lo deslizó en su chaqueta. Los pasos fueron más cerca ahora. Emily se escondió detrás de un estante. El pomo de la puerta sonó, y luego giró. El rayo de la linterna atravesó la oscuridad. Entró un hombre. Alto, de 20 y tantos años, limpio. Afeitado, vestido con una patrulla estándar uniforme. Su placa decía Willis. Mason. Se quedó paralizado, cuchillo en mano. Riley, él susurró. El joven oficial parpadeó. Shock. Oficial Hartley. Usted es usted, se supone que está muerto. Riley Willis fue delgado, de cara juvenil, con pelos cortos y arenosos. Cabello y ojos cansados. Se parecía más a un universitario que un policía. Su uniforme estaba limpio, pero un poco grande, como si prestado de alguien más grande. Su voz llevaba un temblor de incredulidad y miedo. Debería serlo, dijo Mason. Pero no lo soy. Cierra la puerta. Riley vaciló. Si te encuentran aquí, ya lo intentaron. Matarme una vez, interrumpió Mason. No sabemos tener mucho tiempo. Necesito tu ayuda. Emily salió de las sombras, bajando la linterna. Él está diciendo la verdad, Riley. Brennan está detrás de todo. El envíos perdidos. Los asesinatos. Riley los miró, en conflicto. No puedes probar eso. Mason sacó el disco del bolsillo y lo sostuvo en alto. Esto lo prueba, pero necesito conseguir el registros del servidor principal desde el restringido sistema. Eres el único que puede acceder a él sin hacer saltar las alarmas. Riley tragó fuerte y luego susurró. He visto cosas, señor. Archivos que desaparecen, informes de casos reescritos de la noche a la mañana. Ellos. Me dijo que no hiciera preguntas. Su voz ligeramente agrietado. Decano, mi hermano. Dijeron que murió en una explosión, pero la semana pasada tuve una entrada del registro de mantenimiento firmada con su identificación. Pensé que era un problema técnico. Mason rostro endurecido. No es un problema técnico. Él es vivo. Brennan lo está reteniendo en alguna parte. Los ojos de Riley se abrieron como platos. ¿Vivo? ¿Dónde? Mason preguntó con urgencia. Riley miró hacia abajo, pensando. Hay un viejo militar bodega cerca de San Pedro, fuera de servicio sitio de almacenamiento. Los hombres de Brennan lo usan para inventario clasificado. Nadie pregunta porque no está registrado. Emily tomó un paso adelante. ¿Has estado allí? No, Riley admitió, pero he visto el órdenes de transporte. Mi nombre está en el lista de autorización, aunque nunca he sido asignado allí. Creo que Brennan usando mis credenciales. El sonido de las voces resonaron por el pasillo. Dos oficiales hablando, acercándose. Riley se volvió rápidamente. Tienes que irte ahora. Están haciendo un barrido. Mason agarró su hombro. Riley, ven con nosotros. Los jóvenes. El oficial negó con la cabeza. No puedo. Si yo desaparecer ahora, Brennan sabrá que cambié de bando, pero puedo ganarte tiempo. Abrió una escotilla de mantenimiento lateral. Detrás de los estantes del archivo, revelando un pasaje estrecho que conduce al callejón. Ir por ahí. Se conecta con la tormenta drenar. Dirígete al norte, hay un acceso antiguo. Túnel. Borraré las imágenes de seguridad. Durante los próximos 10 minutos. Mason dudó, y luego asintió. Eres hermano sangre, chico. No dejes que esa placa gire usted en ellos. Riley dio un pequeño y tembloroso sonríe. No encontraré a Dean. Se resbalaron en el pasillo justo cuando dos oficiales entró en el archivo. Riley se quedó detrás, saludándolos casualmente, pretendiendo inspeccionar el inventario. En la escotilla se cerró suavemente. Mason y Emily. Se arrastró por el estrecho túnel, el sonido de voces apagadas que se desvanecen detrás ellos. Cuando emergieron al frío aire nocturno detrás del edificio, Mason exhaló, su aliento visible en la niebla. Se volvió hacia Emily, quien la abrazó. Bolsa de la cámara firmemente. Tenemos lo que vino a buscar, y ahora sabemos dónde está manteniendo a Dean. Rex ladró una vez como si confirmando.
Mason miró hacia el horizonte lejano donde las luces de San Pedro brilló débilmente. Entonces eso es a dónde vamos a continuación. La tormenta llegó desde el Pacífico con la furia de un ser vivo. La lluvia azotó contra el parabrisas mientras el jeep derribaba el carretera hacia San Pedro, sus limpiaparabrisas luchando por mantenerse al día. Mason Hartley. Los nudillos estaban blancos alrededor del volante, rueda, con la mandíbula apretada. El cielo arriba. Era una mancha interminable de negro y relámpago, y cada destello revelado olas rompiendo violentamente contra el acantilado a su derecha. A su lado, Emily Torres sostuvo el bolso de su cámara contra su pecho, labios apretados en silencio. Se había deshecho de su chaqueta de periodista, para un abrigo impermeable negro, cabello recogido bajo una gorra, los ojos brillando de nerviosismo. ¿Resolver? Si Brennan realmente tiene a Diane allí, ella dijo sobre el rugido de la lluvia, entonces este lugar no solo estará vigilado. Lo hará ser una fortaleza. Mason no tomó sus ojos fuera de la carretera. Luego nos movemos rápido y golpear donde menos se lo esperan. Obtenemos DIN, tomamos ese chip y salimos. Antes de que alguien sepa que estuvimos allí. En el asiento trasero, Rex estaba apoyado contra el movimiento, la nariz presionada contra la niebla vidrio. El pastor alemán dio un bajo gruñido, sintiendo la tensión. Mason. Lo miré por el retrovisor. Espejo. Tranquilo, muchacho. Hemos pasado por peor. Las luces de la ciudad se apagaron detrás de ellos cuando apagaron la carretera principal camino y por un estrecho camino de grava conduciendo hacia la costa. Adelante, a través lluvias, un viejo almacén militar. Surgía la instalación. Edificios bajos de hormigón rodeado de vallas oxidadas e inundaciones luces que parpadeaban bajo la tormenta. Un cartel desgastado en la puerta decía: propiedad de la Reserva Naval de Zona restringida. Emily la revisó. Mira. Tenemos menos de 2 horas antes. Comienzan los registros del turno de mañana de Brennan rodando. Después de eso, cada unidad en el condado sabrá que estamos desaparecidos. Entonces, no perdamos ni un segundo. Mason estacionado el jeep detrás de un grupo de envío, cajas. Cortando el motor. Ellos dieron un paso bajo el aguacero, inmediatamente empapado. El viento azotaba sus rostros. Llevando el olor del aceite y algas, Mason se subió el cuello, ajustó el pequeño auricular que Emily había armado y escaneado el perímetro. 2 guardias con ropa de lluvia patrullaban cerca de la entrada, sus linternas cortando a través de la oscuridad. Esperaron hasta ambos hombres pasaron detrás de la pared del fondo, luego corrió por el barro. Mason. Le indicó a Rex que avanzara. El perro gateó cerca del suelo, moviéndose como una sombra. A la señal de la mano de Mason, Rex se lanzó detrás de un generador, luego se abalanzó sobre el guardia más cercano con precisión silenciosa. El hombre cayó sin hacer ruido, su linterna cayendo en los charcos. Mason lo siguió, golpeando el segundo guardia con la empuñadura de su cuchillo, antes el hombre podría dar la alarma. Emily exhaló temblorosamente. Recuérdame que nunca llegue en tu lado malo. Mason le dio un breve asiente, indicándole que lo siga. Ellos entró por una puerta de mantenimiento lateral, abriéndolo con una palanca. En el interior, el aire estaba húmedo y olía a óxido y diésel. El zumbido de la maquinaria resonó débilmente por el pasillo. Cajas y equipos alineados en los pasillos, estampados con códigos de serie, algunos en militar fuente, otros en blanco. Emily susurró: ¿cuál es el plan? Una vez que lo encontremos, llévate lo que sea que Brennan esté escondiendo con él. Mason dijo que Dan ya no estaría vivo a menos que tenga algo valioso. Se adentraron más en el edificio. Un relámpago atravesó una ventana alta iluminando cámaras de seguridad fijadas al techo. Emily se agachó cerca de un caja de conexiones y sacó un pequeño dispositivo, interfiriendo la señal con un débil silbido electrónico. Tenemos 10 minutos antes de que se reinicie la transmisión, susurró. Llegaron a una pesada puerta de acero marcada, solo personal autorizado. Desde atrás, llegó un sonido metálico rítmico, metal llamativo, firme y humano. Mason intercambió una mirada con Emily, luego forzó la cerradura con una palanca. La puerta se abrió con un chirrido para revelar una luz tenue. Bahía de almacenamiento, sus paredes revestidas con jaulas de eslabones de cadena. En el otro extremo, encorvado debajo de una bombilla parpadeante, estaba sentado un hombre en uniformes andrajosos, las muñecas encadenadas al pared. Su barba era áspera, su rostro pálido,
bajo moretones, pero sus ojos, agudos, desafiante, levantado en el momento en que Mason dio un paso. Dean, respiró Mason. Sargento Dean Willis, de 38 años, había sido una vez una imponente figura de fuerza en Mason's antigua unidad Selo. Ahora parecía desgastado, pero inquebrantable, el tipo de hombre cuya voluntad había sobrevivido donde su cuerpo no lo había hecho. Salió la voz. Mason Hartley, pensé. Estabas muerto. Todavía no, dijo Mason, cortando las cadenas con su cuchillo. Vinimos por ti. Los labios del decano se torció en una débil sonrisa. ¿Nosotros? Emily salió de detrás de Mason. Emily Torres. Soy el que es tan estúpido como sigue a este tipo hacia un huracán. Del decano la sonrisa se amplió. Un periodista, ¿eh? Adivina, se necesita todo tipo. Rex presionó su nariz contra la pierna de Dean, gimiendo suavemente. Decano se agachó y acarició la cabeza del perro, con dedos temblorosos. Todavía tienes tu compañero, ya veo. Mason asintió, él salvó conmigo más veces de las que puedo contar. Ahora, vamos a sacarte de aquí. Dean se detuvo él, entrecerrando los ojos. Esperar. Llegó debajo de su camisa rota, sacando una pequeña cápsula impermeable colgada de una cuerda alrededor de su cuello. Dentro había un microchip no más grande que una miniatura. Esto es lo que me mantienen con vida. Tiene registros bancarios cifrados, transferencias bancarias y videoclips que vinculan a Brennan con cada envío ilegal que alguna vez haya firmado. Los ojos de Emily se abrieron como platos. ¿Te aferraste a esto todo el tiempo? Dean asintió. Ellos, me torturó durante semanas, tratando de hacerme déjalo. Les dije que había tragado eso. Mason tomó la cápsula con cuidado, deslizándolo en el bolsillo de su chaqueta. Entonces esta es nuestra póliza de seguro. Antes podían moverse, gruñó Rex. Un estruendo de advertencia procedente del pasillo que hay al otro lado. El sonido de las botas resonó a través del aire empapado de lluvia. Las linternas se balanceaban íntimamente. Demasiado tarde. Siseó Mason. Él hizo un gesto a Emily y Dean. Fuera del puerta trasera, B. Corrieron por un estrecho pasaje que conducía hacia el muelle de carga. Un rayo iluminó el salí justo cuando aparecieron dos guardias armados, en el otro extremo. Mason empujó a Emily a un lado y disparó un tiro de advertencia desde él. La propia pistola del guardia que había tomado antes. La bala impactó en una viga de metal. Chispas que rebotan. Rex cargó hacia adelante, derribar a un guardia al suelo mientras Mason se enfrentó al otro. El hombre se balanceó su rifle como un garrote. Mason, bloqueado, contraatacó con un fuerte codazo en la mandíbula y lo envió al suelo. Emily ayudó. Dean cojea hacia el muelle de carga, donde la lluvia entraba por la contraventana abierta. «Camiones por allí». Ella gritó el trueno. Cuando Mason se volvió para seguirlo, una segunda oleada de guardias entró desde el flanco. Las balas saltaron del cemento. Paredes. Mason se zambulló detrás de una caja, fuego de respuesta. Rex ladró furiosamente, dando vueltas para sacar a Dean de peligro. Manera. Una de las cajas explotó como la bala golpeó un bidón de combustible y provocó llamas, lamiendo el suelo. El viento de tormenta avivó el fuego y el humo se espesó rápidamente. «Muévanse», gritó Mason. Corrieron a través de la neblina, agachándose como los escombros llovió. Mason resbaló en el resbaladizo suelo y golpeó el suelo con fuerza, dolor ardiendo en su hombro. Antes de que pudiera levantarse, una pesada viga se derrumbó a su lado, atrapando su pierna. El fuego fue extendiéndose, el calor abrasador. Rex se volvió atrás, ladrando salvajemente. Mason lo saludó apagado. «Ve». Pero Rex no se movió. Con un gruñido, el perro se abalanzó sobre la viga, mordiendo y tirando, sus patas arañando contra el metal. Mason apretó sus dientes, empujando con todas sus fuerzas. Juntos, el hombre y el perro cambiaron el haz lo suficiente. Rex agarró la manga de Mason entre sus dientes y lo arrastró hasta liberarlo. Ellos. Tropezó hacia la salida mientras la estructura detrás de ellos comenzó a colapsar. Afuera la lluvia caía con más fuerza, extinguiendo el humo cuando estallan al patio abierto. Emily estaba detrás del rueda de una camioneta robada, motor corriendo. Dean estaba en el asiento del pasajero, gritando, «Entra». Mason levantó a Rex en la parte de atrás y saltó a la cabina justo cuando los faros se encendieron en la puerta.
Más hombres de Brennan se acercan. Emily pisó el acelerador y los neumáticos patinaron barro y agua mientras el camión colapsaba hacia el camino de acceso. División relámpago el cielo, iluminando sus rostros. Mason ensangrentado. Dean, pálido pero vivo, Emily agarrando el volante con fiereza determinación, y Rex en la parte de atrás, empapado pero triunfante. Nadie habló durante varios minutos, el sonido de lluvia llenando el silencio. Finalmente, Mason miró a Dean, quien recostado contra el asiento, respirando duro. «Lo hiciste bien, soldado», Mason dijo en voz baja. Dean sonrió, levemente. Dijo: «Algún día te debería una». Mason miró por la ventana hacia el almacén en retroceso, sus luces parpadeando en la distancia. «Tú solo lo devolví». El camino se extendía más adelante oscuro y sinuoso. La tormenta rugió detrás de ellos, borrando sus huellas. En algún lugar, en lo profundo de la chaqueta del albañil bolsillo, el microchip prensado en frío. Contra su corazón, un pedazo diminuto y frágil de verdad vale más que todas sus vidas. La lluvia finalmente había parado a amanecer, dejando el mundo resbaladizo y silencioso. El camión que conducía Mason Hartley traqueteó por una vía de servicio vacía en las afueras de Los Ángeles, con los neumáticos escupiendo barro. Dentro de la cabina, el aire olía a cuero mojado y cansancio. David Willis sentado en el asiento del pasajero, reclinado, pálido y desgastado, con los brazos envueltos en vendajes improvisados. La tormenta había tomado la mayor parte de su fuerza, pero no su claridad. Miró por la ventana, voz bajo. Brennan aún no ha terminado. Él lo intentará para que todo desaparezca. Dinero, gente, evidencia. Lo sabes, ¿verdad? Mason mantuvo sus ojos en el camino. Por eso, no le estamos dando tiempo para respirar. Desde el asiento trasero, Emily Torres volteó a través de las notas recuperadas de Dean, iluminada por el brillo de su tableta. Dijiste que estás sacando el dinero, a través de una empresa fantasma. ¿Cuál es el nombre, otra vez? Dean se volvió, su expresión apretado. Logística Centinela Azul, encendido papel. Es una empresa de transporte fuera de Playa Larga. En realidad, es donde Brennan oculta sus transferencias al extranjero. Cada envío que sale bajo la pancarta lleva más que carga. Eso lleva cuentas, unidades de datos, cifradas, libros de contabilidad. Emily escribió rápidamente, deteniéndose registros financieros. Sus cejas se fruncieron como... Los números se desplazaron por la pantalla. «Él es bien», murmuró. Centinelas azules registrado bajo 6 corporaciones diferentes frentes. Pero el rastro fiscal conduce a una cuenta de haberes privada en Zúrich. Ahí es donde se encuentra el dinero real. La mandíbula de Mason se apretó, así que está cobrando. Fuera. Dean asintió sombríamente. Él está moviendo todo antes de que llegue la investigación a la superficie. Una vez que esté en alta mar, desaparecer con ello. Emily se reclinó, pensando. Entonces no vamos tras el dinero. Vamos tras su ego. Disparó Mason ella una mirada rápida. Es decir, nosotros haz que venga a nosotros. Los ojos de Emily brillaban con una especie de lógica peligrosa. Si Brennan cree que alguien dentro de su círculo filtró los archivos, saldrá a la superficie para controlar la narrativa. Él no puede resistirse a limpiar su propio desastre. Eso es cuando lo atrapamos. Dean frunció el ceño. Él es también cauteloso por eso. Todos son cautelosos, Emily dijo suavemente. Hasta que el miedo a la exposición se vuelve más fuerte que su paranoia. Llegaron a un restaurante al borde de la carretera justo cuando el cielo empezó a aclararse. Mason estacionado el camión detrás del edificio fuera de vista. Adentro, el calor y el olor de café quemado se sintió surrealista después del caos de la noche. Los pocos clientes eran conductores de largas distancias, sus caras enterrado en platos de desayuno. El trío tomó una mesa cerca de la ventana. Decano. Se estiró rígidamente, sus movimientos eran lentos. Necesitamos pruebas contundentes, Mason. El chip solo muestra transacciones. Necesitamos un marca de tiempo, firmas y una conexión vinculando a Brennan con el verdadero Blue Sentinel cuentas. Mason miró hacia Emily. ¿Puede ayudarme su contacto? Ella dudó. Quizás, pero hay un problema. Siempre lo es, murmuró Mason. Emily suspiró. Mi fuente trabaja en TI para el Estado. Hacienda Oficina. Se conoce con el alias Lynx. Él es brillante, paranoico y alérgico a policías. Pero si alguien puede acceder a cuentas,
cel cifradas que utiliza Brennan, es él. Dean levantó una ceja. ¿Y cómo llegamos a estos enlaces? Emily sonrió débilmente. Ya lo tenemos. Él ha estado seguimiento de la huella digital de Brennan para semanas. Él simplemente no sabe quién es trabajando por todavía. Mason se reclinó, cruzando los brazos. Entonces, has estado dándole pan rallado. Llamémoslo periodismo inspirado, Emily, dijo. Él piensa que está descubriendo fraude fiscal corporativo. Él se dará cuenta pronto. Ya es dinero de sangre. Dean se rió entre dientes débilmente. Ustedes dos van a derribar a Brennan o hacer estallar la mitad del departamento haciéndolo. Mason miró hacia afuera la ventana, los primeros rayos de sol cortando la niebla. De cualquier manera, estoy bien con el final. Al mediodía, ellos había llegado a una industrial abandonada edificio fuera de la ciudad, un olvidado depósito ferroviario que Emily había utilizado como oficina de campo durante uno de sus anteriores investigaciones. En el interior, las computadoras portátiles y los monitores parpadeaban, alimentado por un generador. El zumbido de los datos llenó el aire. Emily conectó Dean's chip recuperado a su sistema. Cuerdas del código comenzó a desmoronarse en la pantalla. Este chip no es solo una transferencia bancaria, dijo, desplazándose. Es un mapa. Cada transacción corresponde a un envío ruta. Mira, esta línea aquí, San Pedro a Long Beach, luego desviado bajo Blue, la bandera del centinela. Brennan ha estado usando que la empresa blanquee algo más que dinero. Él está moviendo armas debajo de sus manifiestos. Los ojos de Dean se abrieron como platos. Eso explica la seguridad que vi en el almacén. Esas cajas no estaban vacías. La expresión de Mason se endureció. Entonces, él es financiación y suministro del mercado negro grupos mediante exportaciones falsas. Exacto. Emily se acercó más al monitor. Si filtramos un rumor de que uno de su envío horario se ha visto comprometido, el convocar una reunión de emergencia. Él es demasiado vanidoso, dejar que alguien más se encargue de ello. Decano parecía escéptico. Estás apostando todo en su orgullo. Emily sonrió. El orgullo es lo único que la corrupción no puede esconderse. Mason asintió lentamente. Entonces, hazlo parece real. Esa noche, Emily escribió un informe falsificado, un breve informe interno memorándum que sugiere que los clasificados. Los manifiestos vinculados a Blue Sentinel habían sido expuestos a la prensa. Ella lo encaminó a través de cuentas anónimas vinculadas al red segura del departamento. Dentro de 30 minutos, mordió el anzuelo. Dean, sentado junto a la radio, escuchó la alerta primero. Todos unidades, en espera para departamentales sesión informativa. Directiva de mando, 4A, iniciado por el subjefe Brennan. Asistencia obligatoria. Los labios de Mason se curvaron en una fría sonrisa. Él lo tomó. ¿Dónde es la reunión? Emily preguntó. ¿El cuartel general? Dijo Dean con gravedad. ¿Dónde más se sentiría un hombre como él? ¿Seguro? Mason se levantó y se puso el cinturón. Chaqueta. Entonces es hora de darle la vuelta al guión. En la policía de Santa Cruz cuartel general, el aire de la noche zumbaba con tensión. Dentro de la sala de mando, el diputado jefe Cole Brennan, 45 años, alto y de hombros anchos, estaba parado frente a una mesa rodeado de oficiales superiores. Su oscuridad, el cabello estaba rayado con canas. Su caro traje a medida impecable incluso bajo luces fluorescentes fuertes. Las líneas alrededor de su boca eran afilados, tallado por autoridad y engaño. Caballeros, él comenzó, con voz firme y baja, tenemos una fuga. Alguien ha accedido restringido registros de envío vinculados a nuestra cooperativa rama de logística. Quiero la fuente identificado y neutralizado inmediatamente. Un oficial habló vacilante. Señor, hay conversaciones en línea que vinculan incumplimiento al oficial Mason Hartley. La mirada de Brennan se dirigió hacia él, helada. Frío. Hartley está muerto, y si no lo está, lo será. Se volvió hacia el gran monitor detrás de él. Efectivo inmediatamente, estoy autorizando un completo alerta del departamento. Quiero su nombre transmitida a todos los distritos del estado. Tráelo adentro, vivo o muerto. Al otro lado de la calle en un pequeño furgoneta de vigilancia estacionada debajo de un roto farola, Mason, Emily y Dean escuché la transmisión a través de auriculares. En el monitor, que tenían delante, imágenes en directo. De las cámaras de la comisaría parpadearon. Imágenes que no deberían haber podido ver.
Los dedos de Emily bailaron sobre ella, teclado y hecho. Toda la red de Brennan está ahora transmisión en vivo directamente a nosotros. Decano se inclinó hacia adelante. ¿Cómo conseguiste acceso a la alimentación interna? Yo instalaron un gusano en sus servidores de cámaras cuando envié el memorándum falso, dijo Emily, con una sonrisa. Cada lente dentro de eso. El edificio es nuestro ahora. Él piensa que es cazando fantasmas, pero él es el que está debajo el microscopio. Mason ajustó su auricular, mirando la imagen de Brennan en la pantalla. Está entrando en pánico. Emily asintió. Y los hombres desesperados hacen estúpidos se mueve. La transmisión mostró a Brennan inclinándose sobre la mesa, alzando la voz. Si Hartley está vivo, está trabajando con alguien en el interior. Encuéntrelos ahora. Los ojos de Mason se oscurecieron. Él tiene razón sobre esa parte. Dean sonrió levemente. Adivina, es nuestro turno de comenzar la caza. Afuera, un trueno retumbó a lo lejos. El mar. Un recordatorio de que otra tormenta podría estar viniendo. No desde el cielo esto tiempo, pero de la verdad a punto de explotar dentro de esas paredes. Mason miró a Emily y Dean, luego a Rex, mintiendo silenciosamente cerca de la puerta, con las orejas alerta. Esto es todo, dijo en voz baja, las redes desmoronándose. Asegurémonos de que caiga sobre el primero. El aire de la noche sobre él. La costa de Santa Lucía olía a combustible para aviones y sal, pesada por la tensión de lo que estaba a punto de desarrollarse. Proyectores del pequeño privado. El aeródromo atravesó la oscuridad como aspas, perchas iluminadas forradas con elegantes aviones y camiones con el emblema de Blue Sentinel Logistics. La misma empresa que había financiado cada traición, cada soborno, cada cuerpo que había desaparecido en nombre del subjefe Cole Brennan. Mason Hartley se agachó detrás de una fila de paletas de carga cerca de la línea de la cerca, el viento desgarrando su chaqueta. Sus ojos gris tormenta se entrecerraron mientras observó la pista. En la distancia, un jet Gulfstream plateado con motores ralentí, el vino de su turbina subiendo con impaciencia. Las figuras se movían rápidamente, guardias armados cargando cajas de metal y sellarlos con cerraduras revestidas. Al lado de Mason, Rex se agachó, con las orejas pinchado, la nariz temblando cuando atrapó el olor a petróleo y pólvora. La herida del perro del rescate del almacén había sanado lo suficiente para moverse libremente otra vez, pero todavía se veía una leve cicatriz. A través de su pelaje, Mason apoyó una mano en su espalda. «Tranquilo, muchacho», susurró. «Esta vez no lo extrañaremos». Detrás de ellos, se detuvo un segundo vehículo, silenciosamente con las luces apagadas. Riley Willis, el joven patrullero que había arriesgado su carrera para ayudarlos, dio un paso fuera. Ahora vestía ropa sencilla, oscura, jeans, una chaqueta de cuero y el nervioso energía de alguien que sabía que cruzaría el punto de no retorno. Su rostro parecía más viejo en la luz parpadeante, dibujado con determinación. «La señal de Emily pasó», dijo Riley. En silencio, entregándole a Mason una pequeña radio. «Transmisor. Los federales están en camino. Eta 15 minutos». Mason asintió, comprobando su mira. «Eso, es 14 demasiado tiempo». Si Brennan despega, la mirada de Riley se dirigió hacia el jet. «Está transfiriendo todo. Archivos, unidades y probablemente el dinero en efectivo. ¿Tú? ¿Cree que sabe que vamos a venir?» «¿Él sabe?» «Alguien viene», dijo Mason con gravedad. «Él simplemente no sabe que somos nosotros». Ellos esperaron mientras un sub negro se acercaba al hangar. La puerta se abrió y Brennan salió, impecablemente vestido con un traje gris, a pesar del caos, su compostura intacto. Se movía como un hombre que creía que todavía controlaba la junta. «Objetivo confirmado», susurró Riley. La voz de Brennan llegó débilmente a través del asfalto. «Sube lo último a bordo, salimos en 5». Su tono era tranquilo. «Al mando, el resto de ustedes, limpien cualquier desastre que Hartley dejó atrás. Yo quiero que encuentren su cuerpo esta vez». Mason mandíbula apretada. «Supongo que lo decepcionaré otra vez». La voz de Emily crujió débilmente. A través del auricular. Ella estaba operando. Desde una camioneta a varios kilómetros de distancia, sus dedos volando a través de múltiples monitores. Mason, el escaneo térmico muestra 6 guardias en el suelo, 2 cerca del camión de combustible, 2 junto a las escaleras del jet, un francotirador en el torre. «Tendrás que desactivar las luces»,
antes de que te vean. Mason sonrió débilmente. Ya en ello. Se volvió hacia Riley. Cortar la alimentación del auxiliar. Unión. Una vez que se apagan las luces. Nos movemos. Tú toma el flanco izquierdo, yo tomaré el pista. Rex se queda conmigo. Riley asintió, su mano, apretando alrededor de la pistola Mason le había dado antes. Entiendo. Se movían como sombras, separándose a lo largo de la línea de la valla. Mason se arrastró, avanzando a través de la hierba resbaladiza bajo la lluvia, manteniéndose bajo. El rugido lejano del trueno enmascaró sus pasos. Llegó al control panel detrás de la percha y señaló Riley. Unos segundos más tarde, el campo sumergido en la oscuridad. El zumbido de los reflectores se apagaron, dejando solo el sonido del viento del océano y el bajo rugido de los motores a reacción. Estalló el caos. Los guardias gritaron, las linternas cortaron a través de la oscuridad. Mason usó el confusión, corriendo hacia el avión con Rex a su lado. Un guardia se volvió gritando, ¿quién está ahí? Antes de Mason, lo derribó al suelo, derribando el rifle lejos. El hombre cayó con fuerza, inconsciente antes de golpear la pista. Rex se adelantó, ladrando una vez como el segundo guardia levantó su arma. El pastor alemán saltó, mostrando los dientes, bloqueándose el brazo del hombre. El guardia gritó, girándose para sacudirlo, disparando un tiro salvaje que destrozó un caja al lado de Mason. Mason se zambulló detrás, se cubrió, devolvió el fuego y dejó caer el hombre con un solo disparo en la pierna. 2 abajo. Susurró por la radio. La voz de Riley llegó entre ráfagas de estática. Torre de control. Neutralizado. Francotiradores abajo. Buen trabajo, Mason dijo, empujando hacia adelante. Dentro del percha, la fachada tranquila de Brennan comenzó a grieta. Se volvió hacia su piloto, un hombre de unos 50 años de aspecto nervioso, vestido una chaqueta de vuelo azul. Nos vamos, ahora. Brennan ladró. Motores a tope poder. El piloto vaciló. Señor, nosotros no tengo autorización. Entonces haz el tuyo autorización, espetó Brennan. Afuera, las luces de la pista volvieron a encenderse brevemente justo cuando las turbinas del jet rugió más fuerte. Brennan se dirigía hacia las escaleras de embarque cuando Mason salió desde detrás de un camión de combustible. Arma levantada. ¿Vas a algún lado, Cole? Brennan se quedó helada. Luego, lentamente se volvió, con una sonrisa burlona, extendiéndose por su rostro. Corazón, dijo, con la voz llena de desprecio. Tengo que admitir que eres más difícil de matar de lo que pensaba. Tal vez deberías haberlo hecho. Intenté. Hay que hacerlo usted mismo. Brennan se encogió de hombros y dio un paso más. Tú no entiendo el juego que eres jugando. ¿Crees que los federales creerán? ¿Un policía fugitivo y un soldado fracasado? ¿Crees que les importa? No tienen que hacerlo. Créame, dijo Mason. Ellos solo tienen para ver qué hay en este chip. Él tocó el bolsillo de su chaqueta. Los ojos de Brennan parpadeó solo por un momento, pero fue suficiente. Sacó su arma de forma borrosa. El disparo resonó como un trueno. Rex se lanzó entre ellos, la bala rozando su hombro. El perro aulló, tropezó, pero no se detuvo. Se estrelló contra la pierna de Brennan, golpeando el arma de su mano. Brennan cayó de espaldas sobre el suelo mojado, el asfalto, su cabeza golpeando el suelo duro. Mason corrió hacia adelante, pateando el arma fuera de su alcance. Se arrodilló al lado Rex, sangre manchando su pelaje. «Espera ahí, amigo», susurró. Rex lamió su mano débilmente, su cola golpeando una vez contra el concreto. Detrás de ellos, un último guardia salió disparado de la percha, rifle levantado. Mason se giró y disparó, instintivamente. El disparo dio en el blanco y él bajó la guardia. Empezó el vino de las sirenas para elevarse en la distancia. Federales cruceros que convergen en el aeródromo. La voz de Emily llegó por la radio, sin aliento, pero triunfante. Ellos obtuvieron el señal, Mason. El FBI está llegando, 2 minutos. Brennan gimió, rodando hacia su lado, agarrándose la cabeza. Mason agarró, lo tomó por el cuello y lo arrastró vertical. No irás a ninguna parte, dijo. Gruñó. Brennan se burló, labios ensangrentados. ¿Crees que esto termina con yo? Mason encontró su mirada fríamente. Termina con la verdad.
Sacó un par de esposas de su cinturón, irónico considerando Brennan una vez había ordenado que lo arrojaran al mar en estos mismos grilletes, y los enroscó alrededor de las muñecas del hombre. Por una vez, eres tú quien está bajo arresto. Él está bajo arresto. Focos volvieron a encenderse como federales. Los agentes entraron en masa en el aeródromo, sus vehículos patinando hasta detenerse. Ellos rodeó el avión, gritando órdenes. Los hombres de Brennan dejaron caer sus armas, entregándose uno por uno. Emily llegó momentos después en una camioneta negra, corriendo hacia Mason mientras se agachaba junto a Rex. Tenía el pelo empapado y los ojos muy abiertos. Preocupación. ¿Lo es? Estará bien, dijo Mason. Dijo suavemente. Recibió una bala por mí. Rex se agitó, presionando su nariz débilmente contra la palma de Mason. Emily se arrodilló al lado de ellos, lágrimas mezclándose con la lluvia. Tú eres ambos locos, susurró, sonriendo. A través de él. Mason miró hacia el avión capturado donde los agentes transportaban Brennan lejos esposado. Tal vez, dijo. Pero funcionó. La primera luz del amanecer rompió en el horizonte, luego oro suave sangrando a través de nubes grises. La tormenta había pasado, saliendo del aeródromo, brillando como vidrio como helicópteros, sobrevoló y los agentes tomaron control de la escena. Mason se quedó al lado de Rex, con su mano apoyada en el pecho del perro, sintiendo el aumento constante y caída del aliento. Después de todo, en la traición, la persecución, las muertes cercanas, me di cuenta de algo simple y absoluto. Habían sobrevivido, y ahora por fin, la justicia tenía un nombre y un rostro. Y mañana se posó sobre Santa Lucía como un suspiro de alivio. La tormenta había estallado y por la primera vez en semanas, el sol extendido sobre la costa, brillando contra los charcos del asfalto. Federales agentes con cazadoras oscuras se movieron rápidamente a través del aeródromo, catalogando evidencia del avión incautado. Reporteros ya se estaban reuniendo más allá del amarillo cinta, cámaras parpadeando, hambrientos de una historia que acapararía los titulares. Mason Hartley estaba a unos metros de distancia, hombros rígidos bajo su FBI. Prestado chaqueta, observando cómo el subjefe Cole Brennan fue cargada en una camioneta de transporte. El hombre que había orquestado la traición, el asesinato y la corrupción ahora parecían extrañamente pequeño, su traje a medida empapado, con las muñecas esposadas a la espalda, su mirada vacía por la derrota. Brennan evitó los ojos de Mason cuando la puerta se cerró de golpe. Cerrar detrás de él. Emily Torres se acercó, su cámara colgada sobre ella a hombro y un pequeño dispositivo en la mano. Su rostro, pálido por el cansancio, se iluminó. Débilmente cuando vio a Mason. Tienen ponerlo bajo custodia federal, dijo. Ya terminó, Mason. ¿Se acabó? Mason, la voz era baja. En realidad nunca termina, Emily. No hasta que la verdad salga a la luz para que todos lo vean. Ella asintió, presionando el dispositivo en su mano. Era el módulo de cámara corporal del arnés de Rex. Rayado, abollado, pero todavía operativo. ¿Te refieres a este tipo de verdad? Mason le dio la vuelta en su palma, ojos suavizados. ¿Lo tienes todo? Cada segundo, respondió Emily. El persecución, los disparos, Brennan confesión, incluso la parte donde Rex tomó una bala para ti. Al sonido de su nombre, Rex, vendado pero alerta, levantado su cabeza desde donde descansaba al lado de Cano Willis. La cola del pastor alemán se meneó débilmente, su mirada fija y leal. Mason se arrodilló a su lado, frotándose el cuello del perro suavemente. Nos salvaste de nuevo, compañero. Supongo que ambos también lo somos terco para dejarlo. Dean, sentado cerca con el brazo en cabestrillo, dio un cansado risa. Ese perro tiene más coraje que la mitad de la fuerza combinada. El miro mayor ahora, desgastado, pero en paz, sus ojos que ya no están atormentados por el cautiverio. Tú lo hice, Mason. Todos lo hicimos. Emily se agachó cerca de ellos y abrió su computadora portátil. En una caja. No. Todavía no. Vamos a. Asegúrate de que nadie entierre esta historia así. Enterraron el tuyo. Sus dedos bailaron a través del teclado. En segundos, el pantalla llena de una transmisión en vivo interfaz. La miniatura que muestra el de Rex. La transmisión de la cámara corporal se congeló en la cara de Brennan. A mitad de la confesión. Dean frunció el ceño. ¿Lo estás transmitiendo? Emily asintió. Cada red,
Cada feed, cada plataforma. Por el momento, Brennan llega al Holding Federal Instalación, todo el país lo sabrá lo que hizo. Mason la observó durante un momento, luego asintió levemente. Hazlo. 30 minutos más tarde, a través de las salas de estar, oficinas y recintos en todo el Estados Unidos, la pantalla cobró vida. Este metraje fue capturado la noche del día 14 durante la detención del diputado jefe Cole Brennan, la voz tranquila de Emily narrado sobre el video granulado. Que estás a punto de ver, fue grabado en el cámara corporal de una unidad, 9 llamada Rex. El metraje reproducido. Lluvia, sirenas, disparos. La silueta de Mason moviéndose a través del tormenta. Brennan gritando, ¿crees que esto termina conmigo? No sabes lo profundo que es va. Su voz temblaba de rabia y miedo. La toma final mostró a Brennan. Ríndete, la cámara temblando mientras Rex se desplomó junto a Mason. Luego vino la última línea de Emily. Durante años, la corrupción se escondía detrás de una placa, pero un hombre y un perro se negaron a ahogarse en él. Esta es la historia de su regreso y la justicia que arrastraron a la superficie. Al cabo de una hora, el vídeo había desaparecido. Virus. Las principales cadenas repitieron el metraje en los subtítulos del horario de máxima audiencia gritando a través de las pantallas. California subjefe arrestado en armas, escándalo de trata. Imágenes de C9 exponen corrupción en el cumplimiento de la ley. El policía que cayó al mar y se levantó con justicia. El país bullía de indignación, incredulidad y admiración. Comentaristas debatió sobre la ética, la lealtad y el coraje enfrentarse a los propios. Para el primera vez en meses, los titulares no se trataba de crimen o traición, sino sobre la redención. Por la tarde, Mason se sentó en la sesión informativa del recinto de Santa Cruz Habitación, el mismo lugar donde su carrera había terminado hace meses. Ahora olía a café, pintura fresca y tranquilidad reivindicación. Frente a él estaba sentada la agente especial Karen Douglas, una mujer de unos 4 años con ojos agudos y la tranquila autoridad de alguien que había visto demasiado para ser sorprendido más. Su traje azul marino era crujiente, su expresión ilegible. Mason Hartley, dijo, revisando el carpeta en su mano. Ex-Navy SEAL, oficial de patrulla portuaria, declarado fallecido. Hace 3 meses en lo que ahora sabemos que fue un incidente escenificado. ¿Eres consciente de que el registro oficial lo enumera como buscado por obstrucción y manipulación de pruebas? Mason esbozó una sonrisa sin humor. Soy consciente. Cerró la carpeta. Ya no. Ella deslizó un documento sobre la mesa. Los cargos son nulos. Ha sido oficialmente despejado. De hecho, su tono se suavizó. Ligeramente. El departamento quiere ofrecer reintegro en sus propios términos. Mason vaciló, mirando hacia el papel. La idea de volver, usar el uniforme, patrullando los mismos muelles donde casi había muerto. Me sentí extraño como entrar en la vida de un fantasma. Él miró hacia arriba. Creo que ya cumplí mi condena, agente Douglas. Tal vez es hora de dejar a alguien más. Lleva la placa. Douglas asintió con tranquila comprensión. Si tú cambia de opinión, la puerta está abierta. Ella se puso de pie y le tendió la mano. Y para que vale la pena, toda esta agencia te debe 1 a 1. Mason le estrechó la mano, firme y breve. Solo asegúrate de que no suceda otra vez. Fuera del recinto, la tarde, la luz se derramó por el estacionamiento. Emily estaba junto a su viejo jeep, escribiendo furiosamente en su computadora portátil. Cuando ella vio Mason, ella sonrió. Eres libre. El apoyado contra el capó. Se siente extraño. La libertad suele hacerlo, dijo con una sonrisa. Dean está dando una declaración a la presión ahora mismo. Riley ha sido ascendida a sargento temporal mientras el departamento reconstruye los asuntos internos. Bien, dijo Mason. El niño se lo ganó. Emily dudó. Luego abrió un nuevo documento en su computadora portátil. En la parte superior, escribió el título, El policía que cayó al mar y resucitó con justicia. Mason levantó un ceja. Ese es el titular. Mejor que un perro burla al corrupto jefe de policía, ¿no crees? Ella bromeó. Él se rió suavemente, sacudiendo la cabeza. Realmente lo eres imposible. Prefiero persistente, ella dijo, moviendo los dedos sobre las teclas. La gente necesita recordar historias como esto, no por clics, sino por esperanza. Rex, tendido a sus pies,
Golpeó su cola una vez contra el asfalto como si estuviera de acuerdo. Mason se agachó para acariciarlo, su voz tranquilo. «Nos tomaremos unos días, compañero? Solo nosotros, el mar y nada más, balas». Emily sonrió, levantando la vista a su computadora portátil. «Podría acompañarte. ¿Alguien? Tengo que asegurarme de que ustedes dos no terminen en otra tormenta». «No es una posibilidad», dijo Mason, con una pequeña sonrisa. «De ahora en adelante, estamos manteniendo los pies en tierra firme». Por un momento, ninguno de ellos habló. El sonido de gaviotas y sirenas lejanas flotaban a través del aire. Mason se volvió hacia el océano. Su horizonte infinito resplandeciente de oro en el sol poniente. Se sentía diferente ahora, no como una tumba, pero como una promesa cumplida. El viento a lo largo de los acantilados de Big Sur llevaba el aroma de sal y pino, suave y limpio después de meses de tormentas. El sol se hundió en el horizonte, lavando el océano en oro fundido. El choque rítmico de las olas debajo parecía más suave que antes, como el mar mismo. Había decidido descansar. Mason Hartley se puso de pie cerca del borde del acantilado, con las manos en el bolsillos de su chaqueta de cuero, mirando hacia la vasta extensión de agua. A su lado estaba sentado Rex, con su pelaje de Marta brillando en la última luz, una oreja inclinado hacia la brisa del mar. El otro hacia la respiración constante de Mason. Habían pasado 6 meses desde el juicio. El imperio de Brennan había caído, su nombre ahora sinónimo de traición. Los tribunales lo declaró culpable de tráfico de armas, obstrucción y conspiración contra el Estado. Sus últimas palabras antes de la sentencia fueron los últimos restos de orgullo, una advertencia hueca de que el poder nunca es realmente muere. Pero para Mason, ya lo había hecho. La justicia no necesitaba venganza para respirar, solo necesitaba la verdad. Él se arrodilló y pasó una mano por la espalda de Rex. «Cuello. ¿Recuerdas este lugar, compañera?», dijo suavemente. «La noche que nos arrojó de ese barco. Supongo que ellos no sabían que el océano guarda lo que vale. Ahorro». Rex soltó un ladrido bajo y de satisfacción. Como si estuviera de acuerdo. Mason metió la mano en su chaqueta y sacó su vieja policía insignia, su superficie una vez pulida ahora sin brillo, bordes mellados por años de uso. El número ya era apenas legible, un reliquia de una vida que había salvado y le marcó. Lo miró fijamente durante un momento, el pulgar rozando el grabado letras. «Esto significaba todo», dijo. Murmuró. «Ahora creo que me recuerda lo fácil que es perderse tratando de hacerlo lo correcto». Hizo una pausa, sintiendo el viento azotar su rostro. Luego, con una exhalación tranquila, abrió la mano y dejó caer la placa. Cayó por el aire, atrapando en la luz del sol una última vez antes de desaparecer hacia las olas ondulantes de abajo. Rex miró, desapareció, luego se inclinó suavemente contra la pierna de Mason. Mason sonrió levemente. «Estamos libre ahora, muchacho». «No, héroes, no fugitivos, solo hombres que sobrevivieron». Detrás de ellos, el crujido de los neumáticos rompió la quietud. Mason se giró para ver Emily Torres saliendo de un polvoriento jeep, una cámara al hombro y un pañuelo rojo brillante ondeando en el viento. Ella se veía diferente ahora, más ligera, su postura es más fácil, sus ojos ya no agobiado por el peso de la persecución fantasmas. Ella saludó. «Sabía que te encontraría aquí». Mason sonrió. «Se supone que debes estar en Nueva York, aceptando premios». Emily se rió y se acercó. Necesitaba la vista más que los aplausos. Ella se detuvo a su lado, mirando hacia el océano. «Es hermoso. Difícil de creer, el mismo mar intentó matarte». «Adivina, tiene poca memoria», dijo Mason. Emily se volvió hacia Rex y se agachó para alborotar su pelaje. «¿Y cómo está mi héroe favorito?». Rex meneó la cola y lamió su mano. «Está disfrutando de su jubilación», dijo Mason. «Ambos lo somos», sonrió Emily. «¿Jubilación? ¿Tú? Por favor, estarás rescatando a alguien. La próxima semana». Él se rió entre dientes. «No es tu tiempo. Creo que ya terminé con las tormentas». Permanecieron juntos por un rato, dejando el viento llena el silencio. «Gaviotas», lloró en lo alto, distante y libre. Finalmente, Emily habló de nuevo, su tono más suave. «Ya sabes, el artículo fue en todas partes. La gente lo llamó la historia de la década. El policía que cayó al mar y se levantó con justicia.
Todavía no puedo creer que imprimieran eso. Título. Mason sonrió. Encaja. Ella. Se encogió de hombros modestamente. Acabo de decirle al verdad. Lo viviste y le diste un voz, dijo. No le restes importancia a eso. Emily sonrió, sus ojos brillaban con calidez. Bueno, todos encontramos nuestra redención, ¿no? Un sonido distante de ladridos resonó desde los acantilados de abajo. Perros jóvenes, agudo y emocionado. Mason se volvió, siguiendo el ruido. Por la pendiente, enclavado entre las rocas y los árboles, las instalaciones recién construidas brillaban bajo el luz del sol. Frente a él había un gran cartel. Entrenamiento Santa Cruz 9 y Centro de Rehabilitación. Fundado por Sargento Dean Willis y Oficial Mason Hartley. En la entrada, Dean los estaba saludando. Terminado. Parecía más sano que en años. Su rostro todavía estaba arrugado por prueba, pero más brillante, más estable. Él llevaba una simple chaqueta vaquera, sin el cabestrillo de su brazo, su postura la de un hombre, que había reclamado propósito. Mason sonrió. Él realmente lo hizo, sonrió Emily. No pensaste que lo haría. No después todo lo que ha pasado, dijo Mason. Tal vez fue exactamente por eso que lo hizo. Dijo. Respondió. Bajaron por el camino, Rex trotando adelante con renovado energía a pesar de su hombro curado. ¿Cómo? Se acercaron, Dean los saludó con un firme apretón de manos y una amplia sonrisa. Tomó. Ya has tardado bastante, compañero. Pensé que el océano te tragó de nuevo. Tenía que decir adiós a algunos fantasmas primero. Mason. Dijo. Dean se rió, dándole una palmada en el atrás. Bueno. Bienvenido a casa. Estás justo en hora de la primera clase. Más allá del puertas, un grupo de jóvenes cuidadores se encontraba en formación, cada uno al lado de un alemán cachorro de pastor o malinino a belga. El aire zumbó de emoción. Ladridos, órdenes, risas. Una mujer joven en un uniforme de entrenamiento color canela saludó a Dean para instrucciones. Ese es Claren Wynne, decano, dijo en voz baja. Ex veterinaria del ejército, de 26 años, la perdió socio en una explosión en el extranjero. Ella es liderando nuestro canino asistido por PTSD programa. Mason asintió, impresionado. Mira como si hubieras construido algo bueno aquí. Dean sonrió. Todos lo hicimos. Tú, yo, Emily y Rex. Emily levantó su cámara, capturando la escena. La luz del sol, los perros y esperanza. Este es el verdadero final, dijo, suavemente. Dean hizo un gesto hacia el campo de sede. Entrenamiento. Vamos, los reclutas, quiero conocer las leyendas. Mason se rió entre dientes. ¿Leyendas? Somos solo el idiotas que se negaron a hundirse. Caminaron juntos hacia el campo. Los manejadores se reunieron, con los ojos muy abiertos. Admiración cuando Mason y Rex se acercaron. Alguien empezó a aplaudir, y pronto el difusión del sonido. Una oleada de respeto de aquellos que solo habían escuchado su historia a través de pantallas de noticias. Mason sintió se me hace un nudo en la garganta, sin saber qué decir. Emily, la siempre periodista, susurró. Di algo por ellos. Mason miró a su alrededor y luego a Rex, que estaba sentado en posición firme a su lado. El viento del océano barrió el campo, llevando su voz mientras hablaba. Yo osé pensar que la justicia se trataba de ganar, dijo. Comenzó tranquilamente. Acerca de asegurarse de que lo malo los chicos pagaron. Pero no lo es. Se trata de no renunciar a lo que es correcto, incluso cuando no uno, y te está mirando. Se trata de lealtad y las personas, y los perros que se niegan a dejarte ahogar. La multitud estaba en silencio excepto por el sonido de las olas, chocando cerca. Mason miró hacia el horizonte, la luz del sol atrapando en sus ojos. No fuimos desechados, Rex, dijo suavemente, con la voz temblorosa emoción. Simplemente, nos ayudaron a encontrar nuestro camino de regreso a la justicia. Rex ladró una vez, nítido y claro, como si sellara el palabras. Dean sonrió. Emily la bajó cámara, lágrimas en los ojos. A su alrededor, los jóvenes guías y sus perros estaban de pie. En silencio, el sonido del mar subiendo como aplausos. Por encima del entrenamiento, entrada al campo, el nuevo lema del CEN brillaba sobre una placa de latón. A veces, la justicia cae solo para aprender a levantarse. Otra vez.
Mason respiró hondo y dejó las palabras se asientan en él. Por primera vez en mucho tiempo, el horizonte no mirar distante. Parecía estar en casa, cuando las olas se calmaron y los vientos se calmaron, Mason se dio cuenta de que su viaje había. Nunca he tratado realmente de venganza o supervivencia. Se trataba de fe, lealtad y gracia. A través de los ojos de sus leales compañero, Rex había sido testigo algo que iba más allá de lo humano coraje. Rex no era solo un perro. Él era un vaso de devoción, un recordatorio de que Dios a veces nos envía sus ángeles en 4 piernas, cubiertas de pelo, con corazones también puro hablar nuestro idioma, pero también leal para dejar nuestro lado. Cada vez Mason miró a Rex a los ojos y vio el reflejo de una promesa, una que decía, incluso en la traición, la esperanza todavía puede florecer. Incluso en la oscuridad, la luz encuentra un camino a través. Y a veces cuando caemos en profundidades de la desesperación, Dios no levanta, nos sacarán con milagros de truenos o de fuego. Nos envía compañía, fe y la fuerza silenciosa para seguir nadando hacia la orilla. La historia de Mason y Rex nos recuerda que no importa lo perdido que somos, la gracia puede encontrarnos. La justicia puede tropieza, pero se levantará de nuevo si guiados por el amor y la verdad. Es una llamada a creer que el más mínimo acto de lealtad, la más pequeña chispa de fe puede cambiar el curso de una vida. Si tú creer que Dios todavía hace sus maravillas a través de los corazones leales de sus creaciones, a través del amor, el perdón y segundas oportunidades, entonces deja que esta historia sea tu recordatorio. Que Dios te bendiga y tus seres queridos. Si esta historia tocara tu corazón, compártelo con alguien que necesita esperanza hoy. Deja un comentario abajo y escribe amén para agradecer a Dios por sus milagros y para las almas leales, humanas o animal, que camina a nuestro lado todos los días. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de valentía, redención y fe. Porque a veces, cuando la justicia cae, es solo aprendizaje. ¿Cómo resucitar?